Hola familia, buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido excelente el día de hoy. Hoy vamos a compartir el devocional de esta mañana. Los que ayer tuvieron la oportunidad de ver el video o de hacer el devocional con nosotros, hablamos sobre si confiábamos en Dios por lo que Él era o por lo que Él podía hacer. Y hoy quiero comenzar con un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, y nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que ayer compartíamos un poco en la importancia de cimentar nuestra fe en la convicción de lo que Dios es, no de lo que puede hacer. Porque cuando yo coloco mi fe en la convicción de lo que Dios puede hacer, vamos a ver en estos devocionales que muchas veces nuestra convicción o nuestros deseos no se pueden materializar. No porque Dios no desee hacerlo, sino porque Dios conoce nuestro corazón y Él es quien decide finalmente qué hace, qué permite y qué no hace en nosotros. Así que nuestra fe no puede estar nuevamente, repito, cimentada en lo que Dios puede hacer, porque muchas veces no es que no pueda, sino que no quiera, y Él es soberano para decidir. Así que ayer hablamos de Job. Hoy vamos a remitirnos un poco a esos valientes de la fe o héroes antiguos que me parece muy importante porque son vidas no muy lejanas a las nuestras, con características no muy lejanas a las nuestras. Y hoy quiero compartirles en este devocional que se llama Un corazón conforme a Dios. Muchos dirán, ya sé de quién me van a hablar, pero hoy les voy a hablar del rey David. En su palabra, en la palabra de Dios, dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, conforme a su corazón. Y aquí vienen nuestras preguntas donde decimos, pero Dios, un hombre conforme cuando mató, porque David mató a Urías, el esposo de Betsabé, para él quedarse con ella. Un hombre que adulteró. Entonces nos preguntamos, pero ¿cómo un hombre conforme al corazón de Dios puede hacer todas estas cosas? Y aún Dios, después de esto, llamarlo un corazón conforme a Dios. Y me puse en la tarea de leer, de averiguar, pero también de pedirle al Espíritu de Dios que llegara revelación sobre mi vida. Y quiero compartirles lo que ha llegado. Primero, colocamos en evidencia lo equivocado y lo erróneo de nosotros y de nuestra manera de pensar. Siempre como seres humanos estamos acostumbrados a ver el error, a ver los defectos del otro, a ver los defectos de Dios, porque no sé cómo, pero se los sacamos de donde sea. Aun siendo Dios perfecto, sin mancha y sin tacha. Perfecto en sus tiempos, perfecto en sus circunstancias y perfecto en todo lo que Dios hace. Pero los seres humanos tenemos esa gran capacidad de sacar defectos donde no los hay. Era evidente que el rey David tuviese defectos, pero así como cuando Dios envía al profeta Samuel a elegir a este varón dentro de muchos hijos que tenía su padre, hay un pasaje de la Biblia donde Dios le dice a Samuel: Samuel, tú miras lo alto, lo fuerte y lo capacitado de las personas, pero yo no miro eso, yo miro su corazón. Así que si has visto defectos en tu liderazgo, si has visto defectos en tus jefes, si has visto defectos en tu esposo o esposa y sabes que fue un hombre o una mujer elegida por Dios, déjame decirte que esa fue la persona que Dios miró, porque no le vio sus fortalezas, le vio su corazón. Así que quienes estamos
y tenemos la bendición de estar unidos en una unión de Dios, disfrutemos de la capacidad que tiene Dios de ver el corazón de la persona con la que hoy estamos, no sus defectos ni sus fortalezas. Asimismo, transmítelo al liderazgo y a todas las áreas de tu vida. Entrando en materia, en 1 de Samuel 13:14 nos relatan la historia y le dice Jehová a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces vemos que hay unas características, y hoy lo que quiero compartirte, las características de un corazón conforme a Dios. Hay unas características, la primera y la más importante comprobada en la palabra, era que para David era vital relacionarse de manera cercana e íntima con el Padre. Y aquí vemos una gran diferencia entre oraciones memorizadas, ¿sí? Y un deseo intenso que lo encontramos en el Salmo 63 de buscar a Dios. Hay una diferencia entre hacer mi devocional diario porque es una obligación, o de orar porque lo tengo que hacer, a un deseo intenso que describe el Salmo 63 con el que David buscaba al Señor. Así que hoy vemos que la persona que lucha, que se esfuerza por establecer una relación íntima con el Padre, es una persona que tiene una de las características conforme al corazón de Dios. Dios desea todos los días de nosotros que nos acerquemos a Él. Dios desea todos los días de ti que le cuentes cuáles son esas intenciones de tu mente, cuáles son esas necesidades, no solo de tu vida física, porque recuerda que si Dios provee las aves del cielo, ¿cómo más no lo hará con un hijo o con una hija como tú? Así que es esa necesidad espiritual. Yo sé que todas las personas que buscamos el camino espiritual tenemos necesidades espirituales, tenemos errores que corregir, tenemos intenciones en las cuales tenemos que tener atención, porque le vamos dando cabida y terreno al enemigo y autoridad para que viva en nuestra mente y por completo nos llene de tinieblas y no podamos ver la luz. Así que hay necesidades espirituales que debemos compartir con Dios, pero también miedos, porque Dios no está lejano a ti, Dios es nuestro Padre. Jesús, cuando se refería al Señor, decía mi Padre, porque cuando a ti te mencionan papá, papá es sinónimo de protección, papá es sinónimo de confianza, papá es sinónimo de amor. Y aunque tu papá terrenal no tuvo estas características, hoy Dios te da la oportunidad de que conozcas un papá con todas estas y muchas más bondades. La segunda, así que esa es la primera característica de un corazón conforme a Dios, y vamos a ver que David las cumplía todas. Entonces vemos la diferencia entre oraciones memorizadas, oraciones obligadas, intimidad obligada, y una intimidad de un deseo ferviente que nace del corazón para Dios. La segunda característica es que David tenía una capacidad verdadera de arrepentimiento. Verdadera. Después de que David comete sus actos equivocados, viene el profeta Natán y le dice: David, en tu casa vendrá espada, y la espada no se quitará de tu casa. Aquí vemos entonces que David pierde el primer hijo que tuvo con Betsabé. David pierde su primogénito, porque Dios es justo. Y aunque era un varón que él amaba y había escogido porque había visto un corazón conforme al de él, también vemos que la mano de Dios recayó sobre su reino, recayó sobre su casa, porque Dios es justo. Cuando nuestras transgresiones afectan el carácter de Dios, Dios es justo para traer sobre nuestra vida, no lo llamemos castigo, pero sí llamémoslo disciplina. Y eso pasó con David, vino la disciplina sobre él. Después de que llegó la disciplina sobre David, David nunca renegó contra Dios. Y hoy es lo que puede estar pasando en tu vida.
Puede ser por el coronavirus, puede ser porque estés inconforme con algo y puedes estar con tu actitud renegando sobre la perfecta voluntad de Dios. Y déjame decirte que ayer los versículos que estudiamos, no hay derecho, no tenemos el derecho de reprocharle a Dios su voluntad. La palabra de Dios dice en Romanos, si no me equivoco, que la palabra de Dios, que el pecado trae muerte, no solo física, también trae muerte espiritual. Así que vemos que nosotros mismos somos los culpables de que el pecado more en nuestra vida, more en nuestro corazón. Y así como el pecado del adulterio y el pecado del asesinato trajo sobre David disciplina a su casa, créeme que nuestra vida siempre será un efecto, una causa y una consecuencia. Siempre tienes que tener en la mente después de este devocional que todo lo que hagas traerá una consecuencia. Depende de ti si es buena o si es mala, porque no depende de Dios. La voluntad de Dios no es traer sufrimiento a sus hijos. La voluntad de Dios es agradable, buena y es perfecta, pero eres tú mismo el que se encarga de que tus actos traigan a tu vida o bendición o maldición. Así que vemos que había una capacidad verdadera de arrepentimiento. ¿Qué es la capacidad verdadera de arrepentimiento? Cuando pides perdón y no lo vuelves a hacer. Y eso lo vemos en David. David, después de que tuvo estas consecuencias, narra la palabra que David no volvió a tocar mujer alguna. Dice que él ya era viejo y que en su cama era fría, así que sus sirvientes le consiguieron una mujer bella. Eso pasó en varias ocasiones, pero que David no las conoció, no las volvió a tocar, porque aquí vemos un verdadero corazón arrepentido. Cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente, no lo volvemos a cometer. Escúchame, no lo volvemos a hacer. Pero si lo volvemos a hacer, no podemos decirnos mentiras, no hay un arrepentimiento. No me digas que buscas y que amas a Dios cuando volvemos a caer en lo mismo, porque cuando caemos tenemos una oportunidad para levantarnos. Dios es un Dios de segundas oportunidades, pero cuando lo volvemos a cometer, se llama negligencia. Y cuando yo soy negligente en la vida, no puedo hablar de un verdadero arrepentimiento. No puedo hacerlo. Así que David tenía esa capacidad de arrepentimiento. Él la tenía. Y yo creo que esa es la característica más importante que Dios vio en su corazón, porque David no era un israelita cualquiera, era un rey, tenía poder, tenía dinero, tenía todo lo que quería tener. Pero cuando Dios ve un corazón capaz de arrepentirse, es porque ese corazón tiene la capacidad de tener oro y plata, de vivir en castillos sin nunca olvidarse de la deidad y de la gloria de Dios. Así que mira, son errores y son pecados que los hombres podemos cometer, pero lo que realmente valora a Dios es la capacidad que tenemos en nuestro corazón de obedecerle, de arrepentirnos. La cuarta característica es que la esencia de David estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Y somos tan osados que muchas veces decimos, no estamos de acuerdo, Dios, no estamos de acuerdo. ¿Quién eres tú para que digas que no estás de acuerdo con Dios? Como decía el versículo de ayer, Job 41:11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Nadie le dio a Dios primero. Dios es el principio, el final, es el alfa, el omega, y no tenemos la capacidad de decir que no estamos de acuerdo con Él. Si tú no estás de acuerdo con algo de Dios, ve a tu lugar secreto, póstrate delante de Dios, analiza y dile que quite la tiniebla que te impide entender su voluntad. Porque hay una diferencia entre entender su voluntad y estar cegado por las tinieblas, por el exceso de dominio
por el exceso de sabiduría propia. Y ahí es cuando la tiniebla no permite que comprendamos la voluntad de Dios. No se han cumplido aún tus sueños. No ha llegado el tiempo, pero Dios te dio la promesa. Así que confía y no le des cabida al enemigo para que traiga duda a tu corazón. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Dios no tarda ni un minuto. Por ahí hay un dicho donde dicen Dios tarda, pero no abandona, o Dios tarda, pero algo así. Dios nunca tarda. La palabra dice que el tiempo de Dios es perfecto. En Él no hay tardanza, ni para tu vida, ni para tus sueños, ni para tus deseos. Entonces, esa cuarta característica era la esencia de David. Siempre estar de acuerdo con la voluntad del Señor. Siempre estar de acuerdo. Cuando el profeta, porque el Señor le hablaba a David por medio de profetas, primero fue Samuel, luego viene Natán. Cuando los profetas iban donde David paraba lo que tenía que parar, pero la palabra de Dios para él era vital. Y lo que Dios le mandaba decir, David lo hacía, sin escatimar, sin preguntar. Eso pasa cuando Dios le dice a David que él no hará el templo. Y una de las características también de un corazón conforme a Dios es la construcción del templo. Nosotros somos el templo, la construcción de esa morada donde va a habitar la presencia de Dios. Pero Dios le dice a David que él no lo iba a construir, aunque el devocional de mañana hablará un poco más de eso. Y miraremos cuáles son las características para construir ese templo interno, cuáles de nuestros sueños muchas veces no se cumplen y el por qué. Y eso lo hablaremos mañana. Así que otra característica, además del que siempre estaba de acuerdo con la voluntad del Señor, David no escatimó ni le preguntó el por qué no lo podía construir. David simplemente obedeció. Otra característica es que David tenía un corazón temeroso. Un corazón temeroso, no un corazón miedoso. Hay una diferencia. Un corazón temeroso es aquel que cumple el mandamiento de Dios porque le ama, no porque tiene miedo. Con ese corazón temeroso, David nunca trató la palabra de Dios con desprecio, ni hacer algo que pudiera ofender el carácter de Dios. Y hoy quiero preguntarte, ¿cuántas veces has tratado la palabra de Dios con desprecio? Muchas veces tratamos la palabra de Dios con desprecio y la escuchamos como si fuera cualquier cosa. La palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios es el manual de vida, es el manual de dirección, es el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida, es la preparación de nuestro carácter para esperar a nuestro Rey el día de su llegada. Y David nunca trató la palabra de Dios con desprecio, nunca, a pesar de sus errores y de su pecado. Y por último, era la característica de construir ese templo. Estamos trabajando diariamente en la construcción de este templo. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio y cómo está nuestro templo hoy? Échale una miradita a ese templo interno, échale una miradita a esas murallas, échale una miradita a esas bases con las que estás construyendo tu carácter en Dios. Porque la formación del carácter implica dolor, la formación del carácter implica mansedumbre, la formación del carácter implica paciencia, y eso duele. Así que mira cómo hoy está tu templo para que mañana podamos complementar los deseos de Dios, la obediencia y el estar de acuerdo con su voluntad. Por último, la característica también me parece importante, se llama la obediencia. Saúl desobedeció, David obedece en cada momento. A pesar de sus errores, a pesar de su iniquidad, a pesar de su pecado, Dios también tiene misericordia porque David es un hombre obediente. David era un hombre obediente. Él obedecía todo lo que Jehová decía. Y el Señor no escatima para bendecir al hijo obediente, no escatima para perdonar al hijo obediente. Cuando somos obedientes, la misericordia de Dios está a la puerta de nuestra casa todos los días de nuestra vida. Así que aprendamos a obedecer. Aprendamos a amar sus mandatos,
Aprendamos a entender que desobediencia es hacer lo que a Dios no le agrada y obediencia es hacer lo que Dios ama. Recuerde que la palabra dice, yo aborrezco lo que Dios aborrece y amo lo que Dios ama. Ahora la pregunta que tengo para ti hoy es, ¿conoces lo que Dios ama? ¿Conoces lo que Dios aborrece? Esa es la tarea que te dejamos el día de hoy para que comencemos a construir un corazón conforme a Dios. Repito que para mí, en la revelación que tuve a mi corazón, la característica más importante de un corazón conforme al de Dios y por el cual el Señor a David lo llamaba de esta manera, era por su capacidad de arrepentimiento. Y cuando nos analizamos internamente, vemos que hay dureza de corazón. Vemos que no nos arrepentimos fácilmente porque el error es del otro. El que se tiene que corregir es el otro. El que me tiene que pedir perdón es el otro. ¿Sí? Somos tan osados y tan conchudos muchas ocasiones que no tenemos la capacidad de arrepentirnos, sino que le dejamos la tarea completa, incluso al que fue ofendido por nosotros. Entonces, para mí esa fue la característica elemental por la que Dios llama un corazón conforme al de Él, la capacidad de arrepentirse y de no volverlo a hacer. Vamos a terminar con la promesa de Dios que está en Isaías 42:16, dice, y guiaré a los ciegos. Si hoy tú te sientes ciego, ciega, si hoy ves que hay demasiadas tinieblas en ti, la palabra de Dios te dice hoy, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Esto haré y no los desampararé. También repito con el versículo que inicié, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la verdadera victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que se relaciona perfectamente. ¿Dónde está cimentada tu fe? ¿En lo que Dios es o en lo que Dios hace? Porque esa es la verdadera victoria, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora la pregunta es, ¿sabes qué significa ser nacido de Dios? ¿Eres nacido de Dios? Que Dios te bendiga en esta mañana. Te mandamos un fuerte abrazo y si tienes a alguien que este devocional le pueda servir, comparte el video. No te lo pierdas mañana para que conozcamos la construcción del templo y el por qué David no lo hizo. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.